multienzimático, o sea, anclado en la cadena, la membrana interna de la mitocondria, anclado tengo complejos multienzimáticos. Complejo uno, complejo 2, complejo 3 y así. Y tengo por ejemplo, la coenzima Q, citocromo C, y el complejo 4. El citocromo C que son libres, que son movibles. Donde este complejo multienzimático, por ejemplo, la succinato deshidrogenasa, capta electrones y libera los protones al espacio intermembrana. Entonces va como energía de a poquito. Y lo va pasando los electrones de un componente a otro. ¿Ya? Entonces lo va a transferir al siguiente complejo en una secuencia ya específica, gracias a que presentan enzimas catalizadoras. Lo vamos a hacer, voy a explicarlo lo más sencillo que pueda. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, los sustratos oxidables se deshidrogenan gracias a las enzimas deshidrogenasas con su coenzima NAT o NAT-fosfato. Y estas captan los protones del sustrato o los hidrogeniones del sustrato. La coenzima NAT reducida cede su protón a la cadena respiratoria, ¿ya? Como de a poquito va saliendo para energía, mientras que el protón del NAD-fosfato reducido, del NAD, ¿no? Del NAD-fosfato reducido es utilizado para la síntesis de diversos compuestos. ¿Ya? Esto va a ser en la vía de la pentosa monofosfato o de la hexosa-fosfato. Esto. Ok. De NAD para la cadena respiratoria para obtener energía y del NAD-fosfato reducido para formar, por ejemplo, las glándulas mamarias, formar ácido graso, eh, colesterol, etc. Bueno, la cadena respiratoria también es llamada cadena transportadora de electrones o cadena de transporte de electrones. Ahora, ¿qué es la cadena respiratoria, el transporte de electrones? Un conjunto de aceptores y transportadores de equivalentes de reducción. ¿Qué eran los equivalentes de reducción? Ya les dije hace rato. ¿Qué eran los equivalentes de reducción? ¿Cómo estaba formado? Dos hidrogeniones y dos Dos electrones. electrones. Muy bien. Hidrogeniones y electrones. ¿Y quiénes los captaban esos hidrogeniones y electrones? ¿Quiénes los captaban? Por ahí están. En esta misma diapositiva están. Las Solo que enzimas. La coenzima. eso, coenzima NAT El y NAD. coenzima FAT. FAT, NAT reducido, FAT reducido. ¿Eh? Ya tienen esos equivalentes reducidos. Y le dije, los electrones no los muestran, le dije, ¿no? No está más dos electrones acá, no se muestra. ¿Ya? Pero no se olviden. Esos son los equivalentes de reducción. Esto. Bueno, incluidos en la membrana interna de la mitocondria. Transporta electrones desde la coenzima reducida, ¿desde quién? Desde el NAD reducido, FAD reducido, al final al oxígeno molecular, mediante reacciones secuenciales de oxidorreacción. Son varias reacciones, para que al final forme, si se une hidrógeno al oxígeno, ¿qué va a formar? Dos hidrógenos más un oxígeno, ¿qué forma? Agua. 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 ¿Ya? Entonces, la cadena respiratoria comprende de una serie de etapas. ¿Dónde se lleva a cabo? En la membrana interna de la mitocondria. Ahora, está formada por un complejo multienzimático. ¿Qué tiene? Miren, varias. Ahorita lo vamos a poner. Por ejemplo, tiene deshidrogenasa, la que tiene NAT y NAT-fosfato, nucleótido de nicotinamida. Puede venir del piruvato, del alfa-cetoglutarato, del malato, el isocitrato, glutamato, y así el coenzima A pueden donar esos hidrogeniones al NAT. Y al FAT pueden el succinato acilcoenzima A y el glicerol 3-fosfato. Entonces donan hidrogeniones al FAT. Y está el NAT de estas estructuras. Entonces la suma de dos protones más dos electrones, ¿qué se llamaba? ¿Qué se llamaba, chicos? La suma de Equivalente de dos reducción. Equivalente de reducción. equivalentes de reducción, que eran cantados por
por las enzimas NAD y Encima, FAS. nada. Nadie sabe. Ya, vamos bien, vamos. Y lo van a transportar, ya, miren, eso no es a un complejo multienzimático que está anclado en la membrana interna de la mitocondria. Bueno, aquí, bueno, equivalente de reducción del NAD, dos protones, dos electrones, y del NAD-fosfato es para formar sustancias, no para formar energía, sino para formadoras de otras sustancias cuando los protones, ¿ya? Ahora, ya veamos, ¿cuáles son los componentes de la dichosa cadena respiratoria de transporte de electrones? Entonces, en general está constituida por flavoproteínas, centros ferrosulfurados, la coenzima Q que es libre y el citocromo, hay varios tipos, citocromo A, citocromo C, citocromo B, ya hay varios tipos. Entonces, de forma general, podemos decir que está constituida por flavoproteínas, centros ferrosulfurados, coenzima Q y citocromo. Las flavoproteínas tienen flavina como grupo prostético. Los centros ferrosulfurados poseen hierro no hemínico, no asociado a hemo, pero sí está ese hierro unido a azufre, entonces como centro ferrosulfurado. La coenzima Q no se une a proteína, o sea, no es tan clara, ¿ya? La coenzima Q no se olviden que es un terpeno, es un lípido, ¿no es? Ya, es hidrófoba, es lípido, terpeno, es libre, no está anclada en la membrana interna de la mitocondria y está en la bicapa lipídica de la membrana interna de la mitocondria, pero sale y entra, ¿ya? No está anclada. El citocromo, como les decía, hay varios, ¿no? Tiene 104 restos de aminoácidos y un grupo prostético igual al de la hemoglobina y transporta electrones a la citocromo oxidasa, otra enzima. Entonces hay citocromo A, citocromo B, citocromo C. El citocromo C es libre. Ya, entonces el citocromo A, citocromo B y citocromo C, que es libre, ¿no? Le dije. Citocromo A, dos tipos, el A y el A3. El citocromo A forma parte del complejo 4. Entonces, ¿cuántos complejos hay en la cadena, en la membrana interna de la mitocondria formando la cadena respiratoria? Cuatro complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Pero además presenta dos libres, coenzima Q y citocromo C. Citocromo A forma parte del complejo 4. El citocromo B es el B566 y el B562 y forma parte del complejo 3. Y el citocromo C de dos tipos, C1 y C2. El C1 forma parte del complejo también 3 y el C, como C nomás, es libre. Entonces la cadena respiratoria presenta complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Y dos que están libres, coenzima Q y citocromo C. Ahora, ¿qué se llama específicamente? El complejo 1 se denomina NAD-ubiquinona reductasa. Ese es su nombre. Complejo 1, el nombre del complejo 1, NAD-ubiquinona reductasa. Complejo 2, succinato-ubiquinona reductasa. Complejo 3, ubiquinona citocromo C reductasa. Ubiquinona citocromo C reductasa. Y complejo 4, citocromo oxidasa. ¿Ya? Y esa es la cadena, miren, hermosa quedó, ¿no? Membrana interna de la mitocondria. Esta es la matriz mitocondrial aquí abajo, aquí. Donde, me están viendo el cursor, ¿no? Esta Sí, es la acá. membrana interna de la mitocondria. Este es el espacio intermembrana. Y el de acá sería membrana externa. Entonces, dijimos, en la membrana interna de la mitocondria que tiene altísima proteína y tiene 80% de la membrana interna de la mitocondria tiene proteína y el 20% tiene cariolipinas, fosfolípidos principalmente, ¿no? Entonces es selectiva. En la membrana interna de la mitocondria están anclados cuatro complejos multienzimáticos. Complejo 1, ¿qué se llama el complejo 1? NAD-ubiquinona reductasa. Complejo 2, Succinato de, succinato, ya, deshidrogenado. muy bien. Complejo 3, Citocromo. ya. Y complejo 4, El hemo. no, citocromo oxidasa. Oxidasa. Citocromo Oxidasa. oxidasa. Ahí está su nombre, ya. Ahora, y lo que está libre, que puede salir, que no está anclado,
como estos que están anclados. La que está libre, ¿qué se llama? Citocromo C. Ubiquinona. Citocromo C y la coenzima Q o ubiquinona, ¿no es? ¿Sí? Entonces, 6 cosas Ujú. forman la cadena respiratoria. 4 complejos y 2 libres. ¿Cuáles son libres? Coenzima Q y citocromo C. Ya, aquí están los nombres. ¿Qué se llama el uno? NAD ubiquinona reductasa. ¿Qué se llama el complejo 2? Succinato ubiquinona reductasa. ¿Qué se llama el complejo 3? Ubiquinona citocromo C reductasa. Y complejo 4, citocromo oxidasa. Me faltan 2 acá. ¿Qué me falta? 6 cosas forman parte. Citocromo C y la coenzima. Es coenzima Q y citocromo C, que vendría aquí, ¿no? Ok. ¿Mm? Y esto que es la cadena respiratoria, miren, ¿a qué se une? ¿A qué se acopla? A la síntesis de ATP. ¿Qué se llama ese proceso? Fosforilación oxidativa. ¿No? Ujú. ¿Ya? Entonces, fíjense, capta del NAD los protones y electrones. Los electrones los pasa al siguiente para que al final el hidrógeno, miren, se une al oxígeno molecular y forme ¿qué? Aquí los electrones. Y los Agua. protones los va a sacar Agua. del agua. Y los protones los lleva al espacio intermembrana para que me forme un flujo de protones y se mueva la ATP sintetasa, ingrese y esos protones, miren, hace que ¿qué? Que el ADP se une al fósforo inorgánico para formar ¿qué? ATP. ATP. Entonces, en la glucólisis se forma ¿no? Reducido, ¿se forma o no? Chicos, chicas, Sí. sí. En el ciclo de Krebs se forma 2 NAD reducidos se forman en la glucólisis. En la fosforilación oxidativa irreversible del piruvato se formaron 2, también se forman NAD reducidos, 2 NAD. Y en el ciclo de Krebs se forman NAD reducidos, ¿sí o no? Sí, se forma. 3 NAD reducidos, un FAD reducido. Entonces, estos traen, miren el NAD, fíjense, NAD, ¿qué van a llevar? Sus protones nada reducido, sus protones y sus electrones. Y lo van pasando. Los electrones van pasando en etapa, el complejo 1 al complejo 3 y del complejo 2 que no está acá al complejo 3. Perdón, primero a la coenzima Q y después al complejo 3. ¿Mm? Lo van pasando. Miren, acá se ve cómo actúa la cadena respiratoria, ¿no? Miren, del NAS reducido pasa al complejo 1. Pero ¿qué está pasando? Los electrones del complejo 1 a la coenzima Q y de la coenzima Q al complejo 3. Y del complejo 2 no es el NAD, es el FAT. ¿Qué está pasando? Sus protones y sus electrones, sus equivalentes de reducción, pasa del 2, no del 1 al 2, sino del 1 a la coenzima Q y al 3. Y del 2 a la coenzima Q y de la coenzima Q al 3. Entonces pasa electrones y los protones los pasa a la espacio intermembrana. Ahora, al final de todo, ya en el complejo 4, ya 2 protones se unen al oxígeno del medio. Miren, aquí están los electrones para formar agua. ¿Qué pasa si no se llega a completar esto? Que no se forme agua y pasa, por eso envejecemos. ¿Qué se formaría? Sustancias reactivas del oxígeno. Por ejemplo, se puede formar peróxido de hidrógeno, se puede formar anión singlet, ¿ya? O también conocidos como radicales libres. ¿Ya? Entonces, interesante, ¿no? Este proceso, ¿ya? No se olvide, complejo, hay 4 y 2 libres. Y aquí, miren, está mostrando más todavía, ¿no? Al complejo 1, ¿quién? Los electrones van a pasar directamente a la coenzima Q y los protones salen al espacio intermembrana. Esa es la energía, los equivalentes de reducción. Porque en el espacio intermembrana se va a formar un potencial de protones.
para que se habilite al final este, la, la, la ATP sintasa y se pueda mover y al final, miren, estos protones que ingresaron movieron todo para que el ADP se una al fósforo inorgánico y me forme ATP. Y aquí en este proceso, miren, los protones salen al espacio intermembrana, pero los electrones, porque esto, el NAD reducido capta equivalentes de reducción, dos protones, dos electrones. Y los electrones son pasados del complejo 1 a la coenzima Q y de la coenzima Q al complejo 3, del complejo 3 al citocromo C, del citocromo C al complejo 4. ¿Ya? Y del complejo 2 ya no es el NAT, sino es el FAT. ¿Qué pasa? Equivalentes de reducción. Los electrones van pasando del complejo al complejo multienzimático, coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3, del complejo 3 al citocromo C, del citocromo C al complejo 4, para que al final ya los protones ya se unan al oxígeno y forme agua. Y en el espacio intermembrana se creó un flujo de protones para que se acopla a la, ay, perdón, ya, esto está, no es complejo 5, es la ATP sintasa ya, ATP sintetasa, ya, y esta es la fosforilación oxidativa. Todo está bonito, pero acá les estoy encargando ya. Pónganle ATP, ya, ATP sintetasa, ya, esta de aquí. Doctora, una pregunta. ¿Mm? Sí, dígame. La Aquí está anterior anotando, diapositiva, ¿de mira. dónde sale el otro hidrógeno? ¿Cómo, perdón? En la anterior diapositiva, ¿de dónde salió el otro hidrogenión? ¿Cuál otro hidrógeno? Ahí cuando está entrando a la ATP sintasa, en Es el que complejo se 4 hay crea, dos. se crean, mire, de todo, la suma de todo y todo esto. Todo lo que los protones van al espacio intermembrana y me crea un flujo de protones. ¿Ya? Eso. Ya, Me gracias. crea un flujo de protones. ¿Ya? Entonces, volvemos a recapitular. Los componentes de la cadena respiratoria son los siguientes. Complejo y libre, ¿no es? ¿Cuántos complejos? Cuatro. Ubiquinona reductasa, complejo 1, succinato ubiquinona reductasa, complejo 2, ubiquinona citocromo C reductasa, complejo 3 y citocromo oxidasa, complejo 4. ¿Y cuántos eran libres? Dos, dijo. Coenzima Q, o también conocida como ubiquinona, y el citocromo C. Coenzima Q, citocromo C. Esos son los componentes de la cadena respiratoria. Y aquí podemos ir viendo uno por uno, ya a detalle. Entonces, ¿qué contiene la nadobiquinona reductasa? Contiene flavin mononucleótido y entre 5 a 8 centros sulfurados. Esto de acá, ¿ya? El complejo 1. El complejo 2 contiene FAT y 3 centros ferrosulfurados. Su nombre es succinato ubiquinona reductasa, ¿no? Porque capta, le va a pasar a la ubiquinona, la coenzima Q, pero capta del FAT, ¿no? Acá otra vez vuelve a especificar qué es lo que contiene y a dónde lo transfiere. Lo mismo es. Y aquí ya está mostrando los centros ferrosulfurados para que lo vean, ¿ya? Pero que lo que les quede más claro, porque es un proceso complejo, que le quede claro que los complejos multienzimáticos son cuatro, están anclados en, en la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Y tienen dos que son libres, dos componentes libres, la coenzima Q y el citocromo C, y lo que hacen esta cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria es pasar los equivalentes de reducción de una sustancia, ¿no es?
¿sí? Los equivalentes de reducción, y pasan los electrones desde el complejo uno del complejo uno al complejo, a la coenzima Q y luego al complejo 3 citocromo C, complejo 4 y los protones, porque los equivalentes de reducción tienen electrones y protones, los pasan al espacio intermembrana para formar un flujo de protones y este flujo de protones a su vez sirve para habilitar la ATP sintetasa y formar el ATP. ¿Ya? Eso es así en lo sencillo. ¿Ya? Esta es toda esta estructura de la ubiquinona, ¿ya? De la coenzima Q. Entonces, este es el único acetorno que no está unido a proteína, es un terpeno, es una pequeña molécula hidrofóbica, pero que se difunde a través de la membrana interna actuando como portador móvil de electrones. De donde el 1 lo entrega a la coenzima Q y el 2 directamente a la coenzima Q igual, ¿no? Por eso dice complejo 1 y del complejo 2. No va del 1 al 2, sino del 1 a la coenzima Q y del complejo 2 a la coenzima Q. El complejo 1 capta los equivalentes de reducción del NAD y el complejo 2 del FAD. No se olviden que por cada NAD se va a formar 3 ATP y por cada FAD 2 ATP. ¿Ya? No es tan fácil, ¿no? Y después también que los complejos multienzimáticos contienen, dijimos, diferentes tipos de citocromo. Citocromo A y citocromo B y también citocromo C. C1 que forma parte del complejo y citocromo C que está libre. ¿Eh? Bueno, en todo ese proceso, ya ustedes van leyendo, lo que hacen es pasar los equivalentes de reducción. Doctora, el ¿Eh? citocromo C, si no mal recuerdo, parece que se generaba cuando se encontraba en el citosol, desencadenaba la apoptosis. Perdón, ¿qué me dijo? ¿Me está hablando de esto o está hablando de No, el otro citocromo proceso? C. Ajá, a ver, ¿me está hablando de la cadena respiratoria o de otro proceso? Ah, yo creo que participa en la cadena respiratoria porque he leído un libro donde decía que el Sí, citocromo C. el citocromo C sí participa y está libre, por eso les digo, pero sí participa no está anclado en la membrana interna de la mitocondria. Si decimos C, ¿no? Porque el C1 sí está anclado al complejo 3, pero el C solito no, es libre, pero sí participa en la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria y pasa los electrones, ¿ya? Ah, Porque los protones pasan al espacio intermembrana, ya no se vayan a olvidar, ya son bombeados al espacio intermembrana los protones y los electrones son pasados de un complejo a otro. ¿Para qué todo este proceso? Para que al final, mire, se forme agua. Para eso. Entonces, esta es el agua metabólica. Nosotros decimos, no, nosotros formamos agua. ¿Dónde se forma agua? Aquí en la cadena respiratoria. Ahora, ¿qué pasa si no se forma agua? Se forman radicales libres o productos, los ROS, conocidos, sustancias reactivas del oxígeno. ¿Ya? Ok. Mira aquí. Oxígeno más 4 electrones más 4 protones forman 2 moléculas de agua. Pero eso ya es la última etapa, ¿no? Que viene a ser el complejo 4. Se denomina citocromo oxidasa. ¿Qué contiene esta citocromo oxidasa o complejo 4? Contiene citocromo A, citocromo A3 y 2 iones de cobre. Este atraviesa toda la membrana, ¿sí? Y fíjense, ¿quién le pasa los electrones al complejo 4? El citocromo C, que no estaba anclado en la membrana, es libre, pero está recibiendo del complejo 3 y le pasa los electrones. Y los protones los manda al espacio intermembrana. Ahora, tanto protones, eh, 2 protones más electrones forman una molécula de agua, pero completa sería no medio oxígeno, sino oxígeno
más 4 electrones más 4 protones forman 2 moléculas de agua. Y aquí, miren, del complejo 1, ¿cuál es su nombre? No se olviden que pasan los electrones a la coenzima Q. ¿De dónde es captado los equivalentes de reducción? El complejo 1 capta del NAT y el complejo 2 capta del FAT. Entonces el complejo 2 le pasa los electrones a la coenzima Q directamente. ¿Y los protones a dónde van? ¿Dónde van los protones? Los electrones están pasando de uno a otro. Y los protones, ya les dije dónde iban los hidrogeniones o protones, ¿a dónde van? Al espacio intermembrana. ¿No ves? Miren acá, vuelvo atrás. No se ve, en esta se ve bien. Aquí igual, aquí miren, al espacio intermembrana y en este se ve altísimo flujo de protones, ¿no? Pasa al espacio intermembrana para formar el flujo de protones, para que esto se habilite. Para que al final, entonces la cadena respiratoria se acopla a la fosforilación oxidativa o la síntesis de ATP, porque están generando estos protones, como que se complementan, ¿ya? Bueno, no es como se complementa. Hay que repasar harto, chicos. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda, pero no es tan fácil, ¿ya? Entonces ya saben que los protones van al espacio intermembral para formar un flujo de protones y tengo 10 minutos. Voy a tratar de hacerlo más rápido, ¿ya? Y ahí, ok. Y ya en la cadena respiratoria entonces se forma agua y hay un flujo de protones para que se acople a la fosforilación oxidativa o formación de síntesis de ATP. Aquí, bueno, complejo. Mire, no sé si muestra de quién, del NAT, el DO, del FAT, ¿ya? Y manda los electrones ambos a la coenzima Q, que ya saben que es un terpeno, un lípido, ¿no? Y que no está anclada en la membrana, es libre, pero no va del 1 al 2, sino del 1 a la coenzima Q y del 2 a la coenzima Q. Esto lo capta los equivalentes de reducción del NAD y el complejo 2 del FAT. El NAD, mm, bueno, y los protones van, no se olviden, al espacio intermembrana. El complejo 3, ubiquinona citocromo C reductasa, tiene citocromo B566, citocromo B562, centroferro sulfurado y también el citocromo C1. ¿De quién recibe los electrones? De la coenzima. Y después le pasan a otro que está libre, que es el citocromo C, y este pasa los electrones al complejo 4, denominado citocromo oxidasa, que tiene el citocromo A y citocromo A3 y el citocromo C1. Perdón, citocromo A y citocromo A3 y también tiene cobre. En última instancia, ya el oxígeno molecular se une a los protones para formar agua. Si vemos toda la secuencia global, sería oxígeno más 4 protones más 4 electrones, me va a formar 2 moléculas. Aquí está formando como una, ¿no? Indicando. Y miren así, en este dibujito se ve bien. Miren, el NAT, miren, fíjense, acá dice electrones, protones, transportador oxidado, transportador reducido y oxígeno del medio. Miren, el NAT está llevando su equivalente de reducción y lo pasa. Mire, el NAD que se puede formar en el ciclo de Krebs o puede venir de la glucólisis o de la... Y está pasando, ¿no? Los equivalentes de reducción. Mire, para que en la última etapa, ya en la última etapa, se pueda formar agua. ¿No? Mire, oxígeno al medio más 2 y formen agua. ¿Se, a ver, ¿se entiende con esta imagen?
Es que estos de acá forman parte del complejo 4, ¿no ves? Este está libre, esta forma parte del complejo. eh, este es 3 libre coenzima Q, y la coenzima Q recibe del complejo 1 y también recibe del complejo 2. ¿No ves? ¿Me entendió? Sí, doctora. Ya. Preguntas que tengan. ¿No hay preguntas? No, En ese doctora, sí te diagrama digo. hay una parte ¿Mm? de Pregunta, pregunte. dos circulitos rojos y a un circulito azul. Supongo que está formando agua, ¿no? Sí, sí, Luego sí, se va ahí. sí. Oxígeno, oxígeno del medio, más hidrógeno, ¿qué forma? Ah, Un átomo de oxígeno más 2 hidrógenos, ¿qué forma? Y los verdecitos son electrones, pues los electrones son los que han hecho capaz de que se vaya a formar eso, ¿no? Porque hidrógeno más electrones que son equivalentes a reducción, ¿no? Y los protones, ¿dónde están? La mayoría de los protones no nos está mostrando dónde van. El La espacio mayoría intermembrana. Espacio intermembrana. es fácil de nombrar, ¿no ves? ¿Para qué? ¿Para qué van al espacio intermembrana? ¿Mm? Para formar un flujo de protones. ¿Para qué? Para que pueda activarse la ATP sintetasa para formar ¿qué? ATP. Por cada NAT, ¿cuántos ATP se forman? 2,5 a 3 ATP. Por cada FAT, Dos. 1,5 a 2 ATP. Muy 1.5. bien, muy bien. Entonces, a ver, pregunta. ¿Qué nombre recibe la glucólisis? ¿Qué otro nombre recibe? La vía Ah, de Los cítricos. no, no, muy Erdem bien. Meyerhoff. Eso, ya. Ciclo de Krebs, ¿qué otros nombres reciben? Ciclo del ácido cítrico y ciclo del ciclo de ácido ácido cítrico, carboxílico. ciclo de Tricarboxílico. ¿Y la cadena transportadora de electrones, qué otro nombre recibe? Cadena respiratoria. No se van a olvidar, ¿ya? Ya saben, entonces, y aquí miren, igual, ¿no? Está mostrando qué es lo que está haciendo. Hay varias diapositivas. Lo que estábamos nosotros pasando es de un complejo del complejo 1 que capta del NAD los equivalentes de reducción, los electrones, lo que nos va pasando, y los protones los manda al espacio intermembrana. Miren, aquí me crea un flujo de protones para activar la ATP sintetasa, para formar ATP. Entonces se acopla a la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. No sé si aquí está. Creo que. Ay, a ver si se puede. Si se puede, a ver, se los voy a pasar. Pero si pueden, lo buscan. No. Este es un video, está bonito explicado. Búsquenlo, chicos. Yo quiero pasárselos, pero creo que no se puede. Nada. Está como... Creo que en el otro, no sé qué dice. Creo que en la otra que les voy a pasar está este video. Aquí está bien bonito, ¿ya? Para que ustedes puedan captar mejor lo que es la cadena respiratoria. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, existen inhibidores de la cadena respiratoria y que van a diferentes niveles, ¿ya? ¿Mm? Vamos a ver ahorita esos inhibidores. Y acá no se olviden, este es el 1, este es el 2, coenzima Q, complejo 3, citocromo C, complejo 4 para formar agua. Otra vez lo mismo. Y estos son los inhibidores. En el complejo 1, los barbitúricos. ¿Ya? Aquí. Complejo 2.
malonato. Y también en el complejo 3 que inhibe antimicina A, que es antibiótico, y de mercapro. Y el complejo 4 que es en la última etapa, el monóxido de carbono, cianuro, por ejemplo, esos pueden bloquear, entonces ahí ya no se puede unir el oxígeno molecular a los protones y no puede formarse agua. Entonces, esos son los inhibidores. Entonces, pueden haber, ya saben que pueden haber, yo creo que chicos, la formación de ATP, fosforilación oxidativa, la terminan de leer ustedes, ya se va a acabar. Me queda menos de un minuto, ¿ya? Les voy a pasar todas las diapositivas de esto y hay de este tema una más. Esa más se la voy a pasar para que cualquier cosita ustedes lo estudien de ambos. Entonces, ahorita mismo les paso todo, ¿ya? Me queda menos de un minuto, ¿ya? Listo, doctora. Recapitulamos todo lo que va a ingresar. Tal vez, Sebastián, si siguen el grupo, por favor, los coordinadores de cada grupo, digan los temas que yo les dicté al inicio, que van a entrar al parcial y por lo tanto al final. Igual, ¿ya? Ok. Ahí están los inhibidores.